9:38, a ver qué está pasando con los maiceros. El sector agrícola se ha venido quejando de malos precios, se ha venido quejando de los arroceros, por ejemplo, de que tampoco han llegado a acuerdos satisfactorios, no tienen un buen precio de sustentación, pero también los maiceros van por el mismo camino. Vamos a conversar con Carmen Zapatier, que como les anunciaba, ella es presidenta de la Federación de Maiceros del Empalme y vicepresidenta de la Coordinadora Nacional Campesina de Eloy Alfaro. ¿Cómo está usted, señora Carmen? ¿Me escucha? Sí, perfectamente, estimado licenciado Jimmy. Muy buenos días. Muy amable. A ver, mire, de la información que ha trascendido, podemos concluir que el gobierno nacional habría porque usted me lo va a confirmar o a desmentir, ha aprobado la importación de 150.000 toneladas de maíz. Si de ser esto cierto, ¿cuándo estarían en el mercado y cómo afecta a los maiceros ecuatorianos? Gracias, estimado Jimmy, y a todos quienes están conectados. Pues bueno, lamentablemente hemos visto en que una vez más el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se aleja más de ese compromiso que debe de tener con el sector agroproductivo del país. Nos desayunamos el día jueves de la semana anterior en que verdaderamente el señor César Herrera, actual subsecretario de Comercialización, estaría autorizando una importación de maíz. Lamentablemente, sin un informe técnico que le permita conocer cuánto maíz aún tiene el sector campesino en sus tierras, en sus chacras o en sus bodegas que normalmente hacemos el sector maicero a fin de poder esperar un poco más los mejores precios. Lamentablemente, a falta de un consejo consultivo, como en años anteriores, que es lo que ha permitido verdaderamente evidenciar en que hay una falta de maíz. Es lamentable, hoy por hoy el sector maicero es autosuficiente para la industria de 1.200.000 toneladas métricas de maíz que producíamos hasta el 2014-15, hoy por hoy estamos produciendo 1.480.000 toneladas métricas, estimado Jimmy. Y es por eso en que una vez más, como sector maicero, rechazamos esa nefasta decisión del gobierno del señor César Herrera, subsecretario de Comercialización, al tomar una decisión nefasta para el sector maicero. Hemos visto a los compañeros y hermanos lecheros, arroceros, quebrados ya. También quieren acabar con la producción nacional maicera y con las familias ecuatorianas, que somos alrededor de 200 a 250.000 familias maiceras. Señora Carmen, dígame, ¿hay suficiente existencia de maíz en el mercado como para satisfacer la demanda? ¿O a lo mejor sí había ese desfase, qué sé yo, no sé si temporal, que hizo necesaria la aprobación de esta importación? No lo sé, por eso le pregunto. Desde nuestro punto de vista, no, Jimmy. Nosotros recorremos a los principales cantones. Ventana produce casi el 60% de maíz, los hermanos agricultores, las pequeñas organizaciones campesinas que aún subsisten con el proyecto de mejoras competitivas de maíz, aún tienen maíz en sus bodegas. Entonces no nos entendemos nosotros cómo es que de la noche a la mañana se pretende importar alrededor de 150.000 toneladas. Jimmy, en otros tiempos hemos visto un número máximo de 75.000 toneladas, pero hablamos ya de un incremento del 50%, del 100% al importar 150.000 toneladas métricas. Insisto, sin un estudio o sin un informe técnico que permita evidenciar que verdaderamente no hay maíz en el sector campesino de la costa o en el sector campesino de la sierra, porque Loja, Pindal, Zapotillo también producen maíz. Claro. Ahora, el gobierno, supongamos, importa ese maíz, el gobierno mismo se lo va a vender ¿a quién? A los mismos clientes de ustedes, de los maiceros ecuatorianos. O sea, a las grandes industrias, ¿no? A los productores de producción avícola, producción porcina, a los camaroneros también, porque son ellos los que aparentemente, a través de una carta que hemos conocido y la tenemos, hemos conocido que han presentado la necesidad de querer importar maíz.
Pero insisto, no es solamente importar por importar maíz. Tiene que haber el estudio técnico de mercado, de ver si verdaderamente en el campo ecuatoriano ya no hay maíz, estimado Jimmy. ¿Cuánto les están pagando ahora? No sé si ustedes cobran por quintal, por saca. ¿Cuánto les están pagando ahora a ustedes? Bueno, el precio mínimo de sustentación es de 14,60, Jimmy, en los actuales momentos, pero lamentablemente al sector campesino, como siempre, nos pagan 10, 11, 12, hasta $13. Recordemos que la gran industria receta el maíz con el 13% de humedad y el 1% de impureza. Esas condiciones los agricultores no las podemos cumplir. Es por eso en que salen los intermediarios, como ellos tienen grandes secadoras, grandes limpiadoras de maíz, pueden darles ese maíz a la industria con el 13% de humedad y el 1% de impureza. Lamentablemente ahí somos, como siempre, como todo el sector productivo del Ecuador, somos azotados con los precios entre 10 y 11 dólares como máximo y en los mejores de los tiempos, Jimmy. Ahora, ¿a qué precio estiman ustedes, de acuerdo a la comunicación que han conocido, a los documentos que han conocido, se vendería ese maíz a los industriales? La saca, bueno, digamos, ¿no? Claro, aparentemente en un precio de 15.30. O sea, más caro que el maíz que ustedes tienen. Así es, querido Jimmy. ¿Y ustedes han hecho una auditoría, una evaluación de cuánto tienen en existencia como para atender la demanda del mercado hasta, no sé, finales de año? Jimmy, lamentablemente, desde hace 4 o 5 años, quienes hacemos dirigencia, hemos estado aislados del ministerio. Antes había una participación tripartita, si podríamos decir, entre la industria, entre el sector campesino y entre el Ministerio de Agricultura, en ajustar y conocer cuánto maíz producíamos y teníamos en nuestras cosechas. Desde hace 4 o 5 años, lamentablemente, no hay ese trabajo conjunto. Ha estado más aislado el ministerio que en cualquier otro tiempo, y esas son las falencias que hoy el único que está siendo perjudicado es el hermano campesino, maicero y bueno, del sector productivo del Ecuador. Pero vuelvo a consultarle, señora Carmen, ¿ustedes saben que sí hay maíz suficiente? ¿Que tienen la información pertinente, las federaciones, las coordinaciones de los diferentes cantones, que sí hay maíz suficiente como para que no sea necesaria la importación? Desde el día jueves estamos trabajando en recoger esa base de datos que nos permita a nosotros en los próximos días debatir ante el señor subsecretario de Comercialización en que sí hay maíz y que se debe de garantizar primero la producción nacional, que se absorba la cosecha de producción de maíz en los actuales momentos, y cuando ya no haya, usted pase por doquiera y usted va a ver maíz en los comerciantes, en las fincas de los hermanos campesinos. Hay maíz, estimado Jimmy. Pero ahora, no justificamos en que haya una importación de maíz. Me llama la atención, el señor Herrera es maicero y fue presidente de la federación, creo, no sé cuántos años, me acuerdo, hace muchos años. No sé, ¿es posible que una persona con esa experiencia no sepa que sí hay maíz en el mercado y que puede más bien comprarse la producción nacional, por último, ¿no? Bueno, lamentablemente soy la secretaria nacional de la Corporación Nacional de Maiceros, una corporación que nace paralela a la FENA Maíz, de la cual el señor César Herrera es presidente vitalicio, y que lamentablemente, pues usted lo ha dicho, debe de conocer verdaderamente al sector maicero, y es por eso que nos extraña. Pero tampoco nos extraña en que un gobierno haya puesto a cuidar el queso al ratón, ¿sí? O sea, sabemos que verdaderamente hay dirigentes y hay pseudos dirigentes. Hoy por hoy el sector campesino paga las consecuencias de que una persona como él haya sido nombrado subsecretario de Comercialización, y ahí están las consecuencias. Tenemos maíz en el campo, tenemos maíz en nuestras fincas, y lamentablemente sin pensarlo, sin sentarse con el Consejo Consultivo que formamos parte, 60, 70 organizaciones del país, nos llamen y nos digamos, bueno,
esto está pasando, o al menos por aquello vamos a hacer la importación de maíz. Señora Zapatier, muy buenos días. Omar Jaén le saluda. Gracias por su tiempo. A ver, usted nos informa que la semana anterior han podido conocer de este posible proceso. ¿Ya han corroborado esa información? Y en el caso de corroborarse, ¿han ya hecho algún intento de reunirse con las autoridades para ver a qué se trata esto específicamente? O sea, como para ya contrastar la información y verificar la información de esta supuesta importación de maíz. El día de mañana la Corporación Nacional de Maiceros va a hacer una invitación a que se manifieste y se pronuncie el señor César Herrera sobre la carta de necesidad que crea la industria, o la carta que hemos conocido, y sobre el rumor que hasta el momento, porque recordemos que él no necesita emitir un acuerdo ministerial para hacer la importación de maíz, ¿no? Entonces, el día de mañana, pues, varios dirigentes maiceros a nivel nacional suscribiremos la carta en respuesta a que el señor subsecretario nos manifieste si es o no es verdaderamente positiva aquella decisión. Perfecto. Ahora, eso es el tema de la posible importación, pero... Y quisiera ahondar un poco más. ¿Cómo va el tema? Bueno, y el tema de los precios de sustentación y todo eso, pero quisiera ver cómo está el tema de la producción como tal. Hay otros sectores agrícolas que están denunciando que desde el aumento del flete, pasando por los fertilizantes, pasando por el consumo para ciertos tractores, para cierta maquinaria debido a la elevación de los precios de los combustibles. ¿Cómo está en estos momentos el proceso de producción para lo que es el maíz en el país? Bueno, lamentablemente, como en todo sector productivo, el incremento al costo, el costo de producción de una hectárea de maíz era hasta el año pasado de $1,800 a $2,000. Hoy por hoy creo que vamos a superar los $2,500, porque si antes comprábamos un saco de 50 kilos de urea, básicamente lo comprábamos en 26, 28, 30, hoy por hoy cuesta $45 un saco de urea. Es decir, como todo sector productivo, seguimos golpeados, seguimos lamentablemente con altos costos de producción, altos costos de la tierra. Recordemos que nosotros no poseemos más de 2, 3, a máximo 4 o 5 hectáreas de tierra, y en ese sentido, pues cuando vemos y queremos hacer más producción de maíz, nos vemos en la obligación de alquilar y pagar un costo de alquiler de tierra de $250 hasta $300 por hectárea. Todo esto conlleva a que lamentablemente decidamos en los próximos días a que de pronto ya no vamos a producir maíz, porque en vez de salir con algo de utilidad, lamentablemente vamos al fracaso de este sector que es tan importante. Si mal no recordamos, hasta la década del 90 había una mínima producción de maíz. Luego en el 2013 logramos este acuerdo tripartito que fue muy saludable para el sector maicero, y hubo un compromiso por parte del sector agroindustrial, del sector campesino, y un sinnúmero de aplicación de políticas macroeconómicas en los sectores para hacernos más productivos y competitivos. Hoy por hoy, insisto, el sector maicero es autosuficiente. 1.300.000, 1.400.000 toneladas de maíz produce el sector maicero. Obvio, con grandes costos, sí, excesivos. El fungicida, el herbicida, el insecticida, cada año aumenta 30, 40, 50 centavos. No se diga ahora que tenemos un acuerdo sobre el precio de los combustibles, que es alto y que va a la alta, y que lamentablemente pues pagamos las consecuencias con los precios, ya que aquí no se producen herbicidas, fungicidas. Se está tratando de hacer un tipo de cultivos un poco más amigables con la naturaleza, pero no nos olvidemos pues que eso también lleva su tiempo y se toma pues también a sí mismo el tiempo, ¿no? Finalmente, ustedes como maiceros, como el sector maicero, ¿tuvieron participación en estas mesas de diálogo que en algún momento hubo entre productores agrícolas y el gobierno? En medio de estas movilizaciones y paralizaciones que hubo, se presentaron mesas de diálogo. ¿Ustedes participaron de esas mesas de diálogo? Y una última consulta por ahí también ligada. El tema de los créditos. ¿Cuál es la situación crediticia de los productores maiceros en el país? Y recordemos que aún está pendiente esta propuesta de gobierno de dar créditos al 1% a 30 años plazo, ¿no es verdad?
que en teoría empezaría a ejecutarse a partir de enero, según lo dicho por el gobierno, pero hasta que eso ocurra, ¿cómo está la situación crediticia de los productores maiceros? Bueno, dos grandes problemas aquí, estimados compañeros. No solamente los créditos a bajo plazo que estamos esperando el sector campesino, no solo el sector maicero, el sector agroproductivo del país, sino también algo que estamos esperando es el desbloqueo del buró. Lamentablemente, desde el 2015 hasta la 2016-2017, manejamos grandes problemas infecciosos de las plantas como la virosis. Eso provocó a que los sectores productivos no puedan cumplir con los créditos y tuvimos que hacer refinanciamientos, pero refinanciamientos totalmente castigados. Si teníamos un crédito del 11.83% que presta la banca pública, esos créditos fueron refinanciados al 28 y 30%, estimado compañero. Quiere decir que hasta el momento todos estos compañeros estamos en central de riesgo y no somos sujetos nuevamente de crédito. Es decir, estamos hundiéndonos y nos siguen y nos van a seguir hundiendo. Ese fue de pronto uno de los compromisos que estimuló al sector campesino a votar por el señor Lasso cuando prometió en su campaña mentirosa, que lo decimos hasta el momento, en que íbamos a tener créditos al 1%. Los estamos esperando y creíamos que verdaderamente iban a ser tomados a su medida de forma inmediata por cuanto lo necesitábamos. Y el tema del desbloqueo del buró, que es otra cosa que también lo necesitamos los campesinos de esta patria ecuatoriana. Es imposible decir que estamos pagando letras en el banco de deudas de hace 5 o 6 años y no podemos salir todavía porque lamentablemente cada día esos créditos son castigados y son castigados con hasta el 20% más de incremento sobre el crédito inicial. Gracias a Carmen Zapatier, ella es presidenta de la Federación de Maiceros del Empalme y además vicepresidenta de la Coordinadora Nacional Campesina de Eloy Alfaro. Que tenga usted un buen día. De igual manera, Jimmy, muchas gracias.